Entonces vamos a empezar a hablar sobre hemorragia obstétrica. Para iniciar tenemos que definirla como un sangrado excesivo que sucede antes del parto, durante el parto o en el posparto. Tiene una mortalidad de más del 27% en maternas, la cual pues esta incidencia es mayor en los países en vía de desarrollo. Y dentro de la hemorragia obstétrica es importante resaltar que la hemorragia posparto pues es la más prevalente. La hemorragia posparto se puede clasificar como primaria si ocurre dentro de las primeras 24 horas del parto o secundaria hasta 12 semanas posterior al parto. La hemorragia posparto es definida por la COG como una pérdida de sangre acumulada de más de 1000 mililitros o la pérdida de sangre acompañada de signos y síntomas de hipovolemia. Es la principal causa de mortalidad materna a nivel mundial. Dentro de la clasificación de la hemorragia obstétrica tenemos pues, la clasificación de shock hemorrágico, que también pues, ya la conocemos en código rojo en 4 clases, dependiendo de la pérdida estimada de sangre y de las alteraciones de los signos vitales y del estado mental. La etiología depende pues, si es preparto, puede ser por aborto, por enfermedad trofoblástica, embarazo ectópico, desprendimiento de placenta, ruptura uterina, vasa previa, y en el posparto, que es pues, la etiología más frecuente de la hemorragia posparto, obstétrica, vamos a tener dentro de etiología las 4T, que es la memotecnia que siempre conocemos de trombina, tejido, tono y trauma. Es importante tener en cuenta que la hemorragia obstétrica nos puede llevar a una condición que es la coagulación intravascular diseminada, tanto por la pérdida de los factores de coagulación, de las plaquetas por el sangrado, como por la coagulopatía por consumo de estos. La tasa de CID durante el embarazo difiere entre cohortes, pero varía entre 0.03 a 0.35%. Hay otras etiologías dentro del embarazo que nos pueden también desarrollar coagulación intravascular diseminada, como es el desprendimiento de la placenta, preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, muerte fetal retenida, aborto séptico en general, sepsis en el embarazo o puerperal, embolismo del líquido amniótico, hígado graso agudo del embarazo, como nos estaba mencionando anteriormente el doctor Villalobos. Entonces, en el embarazo tenemos un estado que lleva los cambios fisiológicos del embarazo, nos llevan a un estado procoagulante, donde hay aumento de algunos de los factores de coagulación, aumento de los niveles de fibrinógeno y disminución de los factores anticoagulantes naturales, como es la proteína C, la antitrombina, la proteína S. Además, el trofoblasto va a actuar como el endotelio de la placenta, con aumento de la expresión del factor tisular y por lo tanto mayor producción de trombina. También va a haber aumento del inhibidor de fibrinolisis activado por trombina y del inhibidor del activador del plasminógeno. Esto nos va a llevar en que haya un estado procoagulante y una disminución de la fibrinolisis, que va a ser pues un factor para que las etiologías que anteriormente vimos desarrollen la trombosis y pues se inicie como tal la coagulación intravascular diseminada. Entonces, como vemos acá es un ejemplo, por ejemplo, en desprendimiento de placenta, cuando hay alteración del trofoblast, pues simplemente se liberan todos esos factores procoagulantes, en especial el factor tisular, a la circulación sistémica y pues nos va a desencadenar toda la fisiopatología de CID. En cuanto al diagnóstico, como vimos en la definición, pues es por pérdida estimada de sangrado. Esa pérdida estimada se puede hacer de forma subjetiva, por pesado de compresas, pero pues esto no va a ser muy confiable. También lo podemos hacer por la clasificación, como vimos, según las alteraciones de los signos vitales, cuál es la pérdida estimada de sangrado, lo cual tampoco es tan confiable porque para que haya alteración de los signos vitales tiene que haber una pérdida de más de 1500 mililitros, porque de forma inicial pues el reflejo y la respuesta simpática va a llevar que los signos estén normales. Al lado derecho tenemos esta gráfica donde vemos que a medida que se va disminuyendo el aporte de oxígeno, ya sea por disminución del volumen circulante por el sangrado como disminución de la hemoglobina, va a llegar un punto donde se va a comprometer también el consumo de oxígeno. Ese punto crítico es donde vamos a tornar el metabolismo de las células de aerobio a anaeróbico, se va a aumentar la producción de hidrogeniones, vamos a tener un déficit en la producción de ATP, que finalmente pues va a llevar que las funciones vitales de la célula no se sostengan y lleva a muerte celular. Entonces, como vemos dentro de toda esta fisiopatología de la disminución del aporte del oxígeno y el compromiso del consumo de oxígeno, lo podemos identificar con una herramienta que yo creo que todos, pues la mayoría de los hospitales tenemos, que es rápida, que
es fácil de interpretar, que son los gases arteriales, y es una herramienta que debería estar, digamos, en todo el kit de asistencia o de manejo de la hemorragia obstétrica. Dentro de los gases arteriales, por resaltar, pues la base exceso, la cual cuando está más negativa que -6 es cuando ya estamos viendo que hay un compromiso y un metabolismo anaerobio, y el lactato cuando se empieza a aumentar por encima de 2. Tenemos también una clasificación de la base exceso de acuerdo a la clasificación inicial. Esto es extrapolado de shock hemorrágico. Y en cuanto al diagnóstico de CID, pues tenemos este score que es validado en maternas, en pacientes obstétricas, en los cuales se valora los niveles de PT, de plaquetas y de fibrinógeno. Es similar al score de CID de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, sino que se excluye el dímero D cuando hay una puntuación de más o igual de 26 puntos y en una alta probabilidad de tener la paciente una CID. Esto tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 96%. Cuando vamos a valorar la coagulación con estos laboratorios tradicionales, por así decirlo, los tiempos de coagulación, fibrinógeno, dímero D, pues también encontramos algunas desventajas. Hay algunos estudios que han demostrado que después de una hemorragia posparto significativa de más de 1.500 mililitros, en el 98% de los casos los tiempos de coagulación fueron normales. En el caso de desprendimiento de placenta, que es la principal causa de CID en obstetricia, fueron normales en todos los casos los tiempos de coagulación. Y los dímero D, como sabemos por la fisiopatología, por la fisiología más bien del embarazo, va a estar aumentado como vimos en las gráficas iniciales. Entonces tampoco pues son tan confiables, tienen esta desventaja. Y la otra desventaja es el tiempo en el que nosotros vamos a adquirir estos reportes de laboratorio. Si estamos en el contexto de una hemorragia obstétrica, en un shock hemorrágico, pues no podemos esperar unos laboratorios para iniciar la toma de decisiones. Y en este caso, pues ingresan las pruebas viscoelásticas como una ventaja en este escenario. Dentro de las pruebas viscoelásticas tenemos el tromboelastograma y el ROTEM, son bastante similares. Hay algunas diferencias, como vemos, digamos, en el tromboelastograma, pues lo que consiste es en una copa en donde introducimos 0.37 mililitros de sangre total, y hay un PIN que nos va a estar ahí verificando la coagulación de esta sangre. En el tromboelastograma la copa está oscilando, y en el ROTEM es muy similar, pero lo que oscila es el PIN y nos va a dar esas imágenes que tenemos en pantalla. En cuanto a la interpretación, también son muy similares las curvas. Los nombres de cada intervalo son los que varían según cuál de las dos estamos interpretando. Tenemos el tiempo R o el tiempo de reacción y el tiempo de coagulación en ROTEM, el cual se define desde donde inicia la curva hasta donde se amplía en 2 milímetros y nos va a representar todos los factores de coagulación que son los que inician la coagulación en el modelo celular. Tenemos el tiempo de cinética o tiempo K, y en ROTEM el tiempo de formación de coágulo, en la cual pues nos va a valorar toda la formación de fibrina y pues nos va a interpretar los niveles de fibrinógeno. El ángulo alfa nos va a mirar específicamente la función del fibrinógeno, y tenemos la amplitud máxima o la firmeza del coágulo máximo, en la cual pues vamos a mirar es la valoración de las plaquetas, y por último la lisis a los 30 minutos, que nos va a mirar es el estado de fibrinolisis. Entonces, básicamente, pues es la forma de interpretarlo un poco sencilla. Las pruebas viscoelásticas además tienen algunos plus, tienen algunos aditivos. Por ejemplo, el kaolin nos va a activar el factor 12 por una carga negativa, lo que va a hacer que inicie la coagulación más rápido. El RapidTec se le adiciona factor tisular para que en 10 minutos, en 15 minutos tengamos un resultado, y en 5 minutos podamos tener un tiempo de ACT. Está la adición de parinasa, la valoración del fibrinógeno funcional. Igualmente en ROTEM tenemos esos mismos aditivos, el ítem que valora la vía intrínseca, la vía extrínseca, el lepten es el que tiene parinasa, fipten es el que valora el fibrinógeno, y el apten es el que valora como tal la fibrinolisis. Entonces son ciertas sustancias que se adicionan al estudio para valorar específicamente alguna parte de la coagulación o inhibir algunas sustancias externas que nos pueden estar afectando nuestro tromboelastograma. Entonces, ya hay varios estudios en los que se ha
intentado pues descifrar cuáles son los valores normales en pacientes obstétricas, porque como vimos en la fisiología, normalmente están en un estado procoagulante. Entonces, este es un estudio como ejemplo de cuáles son los niveles normales en tromboelastograma en pacientes embarazadas sin hemorragia obstétrica. Básicamente los R y la K son un poco más cortas que los pacientes no obstétricas, el ángulo alfa y la amplitud máxima son mayores y la lisis son menores, perdón, y la lisis a los 30 minutos es menor. Y esto nos va a servir como referencia para interpretarlo y saber cuál es el problema. En cuanto al manejo, pues básicamente tanto de la hemorragia obstétrica como de la coagulación intravascular diseminada, como vemos en el algoritmo, pues el fuerte es el soporte transfusional. De medidas generales, rápidamente recordar que cuando utilizamos la reanimación con cristaloides son máximo 3.5 litros porque podemos llegar a una iatrogenia y es una coagulopatía dilucional. Recordar los principios de reanimación hipotensiva. Si no tenemos un sangrado controlado, no más de 90 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica. Los vasopresores bastante discutidos, pero pues tener también en cuenta tener ese límite de reanimación hipotensiva si vamos a utilizar vasopresores, tener también en cuenta que si iniciamos, digamos, el código rojo se puede iniciar de forma periférica un vasopresor, mientras aseguramos una vía central, puede ser un catéter de inserción periférica que sea pues un catéter central, y evitar la hipotermia porque también nos puede llevar a que haya más coagulopatía. En cuanto al manejo farmacológico, el ácido tranexámico en este estudio Woman ya demostró que disminuye la mortalidad por sangrado, entonces hay que utilizarlo. Lo importante es resaltar, como vemos en este forest plot, es que es útil en las primeras 3 horas después del parto. En cuanto a, bueno, el manejo farmacológico también hay que tener en cuenta, como vimos, la atonía uterina es la principal causa de hemorragia posparto y por lo tanto, pues hay que tener en cuenta la oxitocina, el misoprostol, la ergometrina en el manejo mecánico, el balón de Bacri, la embolización arterial, suturas de compresión uterina, ligaduras de arterias uterinas y uterováricas y en última medida, si no hay control de sangrado, la histerectomía. En cuanto al soporte transfusional, pues tenemos que recordar el protocolo de transfusión masiva. Es definido como una transfusión de más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas o más de 4 unidades de glóbulos rojos en 1 hora con anticipación pues, de que se va a requerir más o un reemplazo de más de 50% del volumen sanguíneo en 3 horas. El protocolo de transfusión masiva en hemorragia obstétrica se va a activar cuando hay una pérdida estimada de sangre de más de 2.000 mililitros. Y el protocolo de transfusión masiva se va a iniciar con la transfusión en relación 1-1-1 de glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado. Las metas de transfusión guiadas por los paraclínicos tradicionales, pues tenemos una hemoglobina de más de 7 gramos, plaquetas más de 50.000, si toda tiene sangrado activo va para cirugía más de 75.000, tiempos de coagulación menores a 1.5 veces del control, lo cual pues lo podemos corregir en caso de estar alterado con plasma fresco congelado, y un fibrinógeno mayor a 150, en algunas literaturas vamos a encontrar entre 200 a 300 miligramos por decilitro, por lo que dentro de los cambios fisiológicos del embarazo, el fibrinógeno está aumentado. Y en caso tal de que tengamos disminuido los niveles de fibrinógeno, se va a transfundir concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados para reponerlo. El soporte transfusional guiado por las pruebas viscoelásticas, pues tenemos esta imagen que es bastante sencilla, donde vamos a ver, pues básicamente, si está el tiempo R prolongado, que es el verde, es el problema son los factores de coagulación, que eso vale es el tratamiento, pues plasma fresco congelado. Si el tiempo K está prolongado, el problema es el fibrinógeno y hay que reponer crioprecipitados. Si el ángulo alfa, el comprometido, igualmente es el fibrinógeno, hay que transfundir crioprecipitados. La amplitud máxima, lo que está comprometido, cuando está disminuida, es porque hay un problema en las plaquetas y hay que transfundir plaquetas. Y finalmente, pues la fase de fibrinólisis, si está alterada, pues nuestro tratamiento sería ácido tranexámico. Entonces, este es un ejemplo de un algoritmo de una hemorragia obstétrica guiado por tromboelastograma. Es de resaltar acá que, por ejemplo, ellos identifican el sangrado, la hemorragia obstétrica, consideran que si es una hemorragia posparto mayor,
tiene compromiso ya de los signos vitales, la pérdida estimada de más de 1500, inician la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos y hacen un tromboelastograma. Y acá vemos como la tabla que vimos inicial de cuáles son los valores normales para las pacientes obstétricas y pues cuando tenemos que considerar la transfusión de plasma fresco, de crioprecipitado, de plaquetas, y en la parte inferior vemos cuáles son los objetivos que se plantean: temperatura mayor a 35, un pH mayor de 7,2, una base exceso menor a -6, lactato de -4, el calcio mayor a 1,1, eso es muy importante, el calcio tenerlo en niveles normales porque es un cofactor de la coagulación, y cuando empezamos a transfundir glóbulos rojos pues tenemos citrato que nos va a quelar el calcio, plaquetas más de 50.000, tiempos por debajo de 1,5 del control y fibrinógeno mayor, en este caso del algoritmo, a 200. También tenemos algoritmos publicados con ROTEM, en este caso es con FIBTEN. Esto en ROTEM se ha evaluado más es con FIBTEN porque realmente lo que la pérdida de fibrinógeno es lo más representativo durante la hemorragia obstétrica y es lo que deberíamos, tener en cuenta, siempre tener en cuenta el fibrinógeno para reponer. Este es un algoritmo de FIBTEN donde se ha visto que por debajo de 12 milímetros el FIBTEN, de la amplitud a los 5 minutos del FIBTEN, está relacionado con unos niveles de fibrinógeno menor a 200. En este caso, pues vamos a ver muchos estos algoritmos en donde ellos reemplazan fibrinógeno con plasma fresco congelado, pero realmente pues eso no es tan indicado porque el plasma fresco tiene una cantidad menor de fibrinógeno y tenemos que utilizar un volumen muy grande para poder reponerlo. Y tenemos a la derecha uno ya más reciente en el cual ellos reponen la alteración de FIBTEN con fibrinógeno, puede ser con crioprecipitados o con concentrado de fibrinógeno, y además también nos meten en un algoritmo el EXTEM. Cuando está más de 100 segundos y hay sangrado, pues hay que los problemas con los factores de coagulación y hay que poner plasma fresco congelado. Estos algoritmos los podemos encontrar en diversas publicaciones relacionadas con hemorragia obstétrica y pruebas viscoelásticas y nos pueden servir para guiarnos en este escenario. Entonces, como vemos, pues las pruebas viscoelásticas tienen bastantes ventajas, son rápidas, se realizan en tiempo real. Antes de que, digamos, tenemos un Rapid Tech, a los 15 minutos está la curva. Ya mientras está, digamos que graficando la curva, podemos ir tomando decisiones al respecto. Y este es un estudio en donde ellos comparan en un hospital de Reino Unido 4 años de experiencia utilizando el ROTEM para la hemorragia obstétrica versus un año previo a la instauración de este algoritmo que lo hacían con un paquete de choque como protocolo de transfusión masiva. Y lo que se dieron cuenta es que utilizaron menor cantidad de hemoderivados, entonces hay una utilización mejor de los recursos de hemoderivados y además pues obviamente disminuyeron las complicaciones asociadas a la transfusión como es el taco. Este es un ejemplo, es un caso clínico como para que tengamos en cuenta cómo se puede guiar la terapia. Entonces es una paciente de 35 años que durante el trabajo de parto hace dificultad respiratoria, hace insuficiencia respiratoria, paro, la reaniman, la llevan a cesárea de urgencia, tiene una pérdida en la cesárea de más de 2.000 mililitros, posteriormente un sangrado incontrolable, le hacen un tromboelastograma y esta es la primera curva donde vemos que ni siquiera hay formación de un coágulo. Inician la transfusión de 6 unidades de glóbulos rojos, 2 aféresis de plaquetas, 10 unidades de crioprecipitados y toman un tromboelastograma, que es otra ventaja del tromboelastograma, que podemos hacer seguimiento, que después de la transfusión lo podemos hacer de forma inmediata, en donde igual ven que pues ya hay formación de coágulo, pero aún el tiempo R, el tiempo K están prolongados, la amplitud máxima y el ángulo alfa están disminuidos, por lo que corrigen con soporte transfusional guiado por esta curva y finalmente pues llegan a esta curva que es totalmente normal y al control del sangrado de la paciente. Otras terapias, está el factor 7A, el complejo protrombínico, realmente pues no hay tanta evidencia de estos dos en la hemorragia obstétrica, se dejan más como cuando no hay, como el último recurso, cuando hay una hemorragia refractaria. Como conclusiones, pues tenemos que la hemorragia posparto es la principal causa de muerte en maternas a nivel mundial, que los cambios fisiológicos del embarazo pues nos va a dificultar un poco la evaluación clínica,
la utilidad de las pruebas viscoelásticas que son rápidas en tiempo real y que otra ventaja que tienen es que en ocasiones, como les mostraba, los tiempos de coagulación, los niveles de plaquetas son normales, pero en las pruebas viscoelásticas, o sea, la función de ellas no está bien y las pruebas viscoelásticas sí salen alteradas, por lo tanto sí requiere soporte transfusional, así tenga plaquetas de 75.000, esas plaquetas están disfuncionales. Y pues es un trabajo multidisciplinario, hay ausencia de datos locales, por lo cual pues también el objetivo de la charla es promover que empecemos a utilizarlo y empecemos a generar literatura en nuestro país. Muchas gracias.